Sí, que hace 2 minutos. Buenas, seguimos acá en Apo Stream. Estamos con Pablo Semán para charlar un poco de todo. No hay un tema puntual. Cuando invitamos a Pablo, generalmente. Es un bardo. Sí, es para hablar de. Nos denuncian todo. Sí, nosotros después siempre cobramos. Trajeron a que siempre nos pega a nosotros. Están los dos comentarios, ¿viste qué pasa eso? Están los comentarios de che, qué bueno, qué interesante lo que dice, o ¿por qué trajeron a este hijo de puta? No sé qué. Siempre suelen haber los dos tipos de comentarios. Sí. Ya sabemos que viene. Amo como tenía Parece puesto. las orejas de Mickey. Están de onda. Está difícil el Sí, asunto. porque volviendo a eso de los comentarios, ¿no? Yo creo que viste que se abrió la única oportunidad que podían aprovechar los nacional popular democráticos a partir de que triunfó Milei, que era revisar las maneras de ver, de actuar y de componer la organización política. Entonces mucha gente cree que es lúcido lo que yo digo, porque digo lo que ellos hubieran querido decir y no los dejaron, o ni siquiera los dejaron que se les ocurra. Y los que critican son, digamos, un siga permanente, o creen que porque uno diga esto en voz alta, alguien se van a perder más votos de los que ya perdieron haciendo lo mismo de siempre. Yo estaba, digamos, no era que tenía mucha esperanza, además, porque no creo que sea un gran momento, pero me parecía que era importante poner en discusión cómo se sigue, ¿no? Con todos los temas que hay que discutir. Y lo que veo es que en el campo nacional popular, y diría incluso algunos opositores a Milei que no son del campo nacional y popular, con los que yo creo que habría que tener diálogos, que es que no tienen repertorio opositor. No es que no quieren oponerse, incluso querrían oponerse, pero no saben cómo oponerse, porque me parece que sigue vigente, y eso es lo más preocupante de todo, una carta de navegación un poco errada, ¿no? Todo el mundo creía que las cosas eran como creían que habían sucedido en 2015, que no sucedieron así, y como creían que habían sucedido en 2001, que tampoco fue así. Todas las historias contadas retrospectivamente se cuenta como que hubo una alianza de olla y cacerola, de piquete y cacerola, qué sé yo. No fue así, ¿no? Y tampoco fue que el pueblo redescubrió la verdad después de haber abandonado a Cristina en 2017, ¿no? Y entonces tampoco va a ocurrir ahora que una crisis económica haga sola el trabajo político que tendría que hacer los nacionalpopulares y los opositores para poder ponerle un poco de coto a lo que está haciendo Milei. Entonces ya ahí hay una carta de navegación vieja, que es crisis económica, emergencia, sube la marea, nuestros barcos vuelven a flotar, y la única tarea es encontrar un mascarón de proa, un gil que se ponga adelante, que tenga votos o sea conocido. Bueno, nunca fue así, pero ahora menos que nunca va a ser así. No, y la experiencia de Alberto muestra un poco eso, ¿no? Salimos de la crisis de Macri y decimos, bueno, volvemos mejores, y bueno, pasaron las cosas que pasaron. Claro, y eso, digamos, por no pensar, por ejemplo, que el Frente de Todos tendría que ser una organización que discutiera sus planes, que los pusiera en común y todo eso. Que uno pensaba que eso había pasado cuando apareció Alberto como figura, que era, bueno, este tipo que fue súper crítico de Cristina, que es más de centro, más dialoguista con otros sectores, que nosotros perdimos diálogo, la comparación de masa. Pero así como los opositores no tienen repertorio para oponerse, la fórmula de 2019 era un giro al centro, y ese fue el contrato electoral que se rompió, no el de no hacerlo de Vicentín. ¿Quieren un título ahí? Pero la fuerza política que llegó al poder, al gobierno en 2019, no tenía repertorio para gobernar como una fuerza de centro. Entonces, cuando hubo que hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar, Alberto la ejerció horriblemente, y el resto eran opositores con goce de sueldo. ¿Y vos no sentís que Pero, también...? quería volver una cosita atrás, que es esa carta de navegación quedó vieja por una cosa que es muy importante, que yo creo que el triunfo de Milei no se lo esperaban, no lo entendieron en el momento que ocurrió, pero nadie está entendiendo, y están entendiendo menos que en el triunfo de Milei, están entendiendo la sustentabilidad que tiene hoy Milei.
Porque y por eso la carta de navegación es otra. Hay una parte de la sociedad argentina que lo estoy viendo ahora en el trabajo de campo, ¿no? Que es, por un lado, están situados en la perspectiva de que estamos viviendo un gran cambio histórico, ¿no? Y eso toca a todo el mundo, porque yo diría inclusive los opositores más opositores que están en contra de ese cambio histórico, igual no están diciendo esto lo resolvemos mañana, que es un síntoma muy indirecto de ese cambio histórico. Y después están los que quieren, y después hay otra cosa que es, yo me estoy fijando mucho últimamente en las entrevistas, en las conversaciones que tengo, en los gestos más que en lo que dicen. Porque como hay mucho miedo para hablar, porque la hostilidad es permanente entre todos, Sí. entonces la gente no dice, controla, además, qué sé yo, la gente es más bien parca, o yo enfrento gente más bien parca, pero lo que aparece en los gestos, ¿no? Entonces el otro día hablaba con un señor que él estaba relativamente descontento con lo que pasaba con el PAMI, con el ritmo de la inflación, con lo que él decía, no el ritmo de la inflación, el ritmo del ajuste fiscal. Decía, yo estoy de acuerdo, pero hay que ir más despacio, qué sé yo qué. Y le dolía realmente todo eso. Pero en un momento se acordó de que antes estábamos nosotros y dijo, ay, menos mal que eso ya pasó, pero con un dolor en el alma que, claro, uno diría, bueno, qué sé yo, todos usan encuestas que aplanan todas estas emociones que nunca aparecen y entonces creen que todo es cuestión, bueno, estamos 45%, sumamos 3 más y llegamos a ser competitivos. Claro. Pero si vos ves estas emociones, estas reacciones en tiempo real, te das cuenta que esa gente no va a volver para atrás y no va a volver de cualquier manera. Y no lo va a convencer ni siquiera el argumento de el hambre mileísta. Yo, perdón, ahí te quiero también preguntar qué opinás. Justamente en esto que decís, ¿no? O sea, no se entendió todo el proceso que llevó a que Milei sea Y no se entiende el de presidente de ahora. los argentinos. Pero a mí me llama más la atención cómo a la política le cuesta descifrar este Sí, momento total. actual. Es mucho, la incomprensión, ¿no? El desconcierto es más grande hoy que antes. Porque, en buena parte, porque se intentó salir del desconcierto diciendo, bueno, acá vamos para adelante, vamos a volver, qué sé yo, esas cosas así, digamos, hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Y en parte porque, digamos, se entró en un estado depresivo tan grande, porque además, yo creo que, no sé, por ahí porque yo viví los 90 y viví la dictadura, por ahí digo cosas que para quien no tuvo esas experiencias no se entienden, pero reflexionar, preguntarse, discutir, pensar nuevas agendas, nuevos repertorios, nueva carta de navegación, nuevas figuras, modos de relevamiento de las figuras, todo eso no es no estar haciendo nada, ¿no? Claro. O sea, ellos los nuestros se quedaron deprimidos por la derrota y lo único que están esperando es que vuelvan las fuerzas, ¿no? Como quien se queda en la cama y dice, bueno, dentro de un rato me voy a sentir mejor y me levanto. No, levantarse en este momento es esto. O sea, yo soy el más esperanzado frente al desconcierto de lo que oigo o de lo que se sintomatiza como desconcierto. Todo eso es importante. Ahora, si uno piensa que hacer política es recuperar el gobierno y ir a instalarse como funcionario y hacer políticas públicas y fundir militancia y funcionariado en una cosa que ya sabemos que no sirvió mucho, ¿no? Si la expectativa es esa, entonces esta agenda que yo estoy proponiendo es nada, Claro. ¿no? Yo tengo un amigo, lo voy a decir para decir el argumento crítico contra mí, que dice, ese es un programa de Lilita Carrió. Anda la puta que te parió, porque claro, parece poco. Y que bueno, hay que discutir nuevas ideas. ¿Qué nuevas ideas? ¿Qué sé yo? No sé. Por ejemplo, diría, para hablar de algo de mucha actualidad, aunque eso ya fue discutido muchísimas veces y es importante discutirlo y tiene un montón de desbalances, pero se pueden discutir nuevas ideas, por ejemplo, a partir de discutir la carta de Cristina. Entonces no es tan ocioso
discutir nuevas ideas. Alguien podría decir esas ideas no son nuevas, esas ideas son malas, yo puedo decirlo, está bien, pero hay cosas para discutir. Claro. ¿No? La otra es promover un debate más articulado, más serio. O sea, no puede ser que una fuerza política se maneje por Twitter. No, ni hablar. ¿No? O al menos no solo. O solo por Twitter. No, pero hacia afuera sí, pero... ¿No? Eso, digo, bueno, entonces, sí, mirá mi programa carriosista. Debatir, organizar una fuerza política y de nuevo, ya estamos entrando a discutir las listas electorales del año que viene. Y bueno, Con el único objetivo, ya no es esto no es un objetivo de revertir una relación de fuerza simbólica negativa. No está el objetivo de cambiar ese estado de conciencia o discutirle a la sociedad y decir, miren, el cambio histórico va para allá, no por acá. No, el único objetivo es asegurarse para determinada agrupación la mayor cantidad de legisladores posibles y punto. Después, eso lo pueden disfrazar de preservación de la unificación política del campo popular, que es lo que se dice. ¿No? Entonces le ponen un gran nombre, preservación de la unificación política del campo popular bajo la égida de Kim Il-jong, pero en el fondo es asegurarse la elección de diputados para algunos amigos. yo te quiero preguntar algo que dijiste al principio, cuando empezaste a hablar, que decías, bueno, en realidad con el gobierno de una vez que ganó Alberto, la fórmula Fernández, se dinamitó ese contrato social de centro. Electoral de centro. Yo ahí te pregunto, ¿se dinamitaron? O sea, hoy es más difícil en política ser de centro que irse a los extremos, porque, y sustento la pregunta con lo siguiente, ¿no? El proyecto político de Larreta, después podemos discutir por qué fracasó o no, pero bueno, era como la propuesta política de centro que perdió frente a Bullrich, ¿no? Y después hoy, en el manejo también de la Cámara de Diputados, el rol, bueno, de la bancada de Pichetto, etcétera, como que, viste, como que me parece Sí, que... la eterna lucha de la avenida del medio. Sí, la eterna lucha de la avenida del medio que se ha ido reduciendo. Yo, mira, voy a empezar por algo que parece lejano a esto, pero en realidad no es lejano, que es la sociedad argentina, la sociedad política ampliada, el lazo entre organizaciones políticas, Estado, periodistas, consultores, militantes públicos de la política, incluso pongamos electores. Ese lazo, que sería la sociedad política, es una ínsula, una isla que está viviendo un terremoto en medio de un océano cada vez más embravecido y que te va comiendo las costas. Entonces, para mí las soluciones políticas institucionales que uno pueda pensar están en el marco de una gran crisis ya no de la política, sino del tipo societal. Nuestra sociedad se está reorganizando con un montón de cosas fuera de radar, como fue, por ejemplo, Milei, pero siempre vinieron habiendo, y no es siempre, a partir de cierto momento hubo muchísimas cosas fuera de radar. Eso primero. En ese contexto, las disputas de la sociedad política, centro, izquierda, derecha, son menos relevantes, pero además, y ahí ya voy más a lo que me preguntás vos, que es, yo creo que era hora de una tentativa de centro por ahí en 2015, probablemente en 2019, pero de todas maneras, producto de esta situación anterior que yo digo, que es la transformación de la sociedad argentina y en ese seno la de las relaciones políticas, todo se fragmentó muchísimo y el centro es imposible porque tiene una pata muy hacia la derecha económicamente hablando, en términos de programa económico posible, con el cual yo diría, en voz baja, el 75% de ese centro coincidiría con un ajuste. Después nadie quiere llevarlo adelante, nadie quiere poner la cara, pero es un ajuste, claro, como sea, porque se podría hacer de una forma más expansiva, menos regresiva distributivamente, que es importante, y esa es una discusión. Y la oposición dialoguista no sabe dar esa discusión, cómo hacer expansivo y más equitativo el ajuste, no se atreven a dar esa discusión. Y después hay una cosa muy a la izquierda, sobre todo de la sociedad política, no de la sociedad en general, que necesitan que les hagan reconocimiento de
todos los pines que se compraron y todos los pañuelos que se compraron desde 2007 en adelante. Porque, digamos, hay un programa y qué sé yo, que... Entonces, ese centro es imposible porque el paralelogramo de fuerzas que hay que sumar, en realidad es insumable, porque uno tira para un lado, otros tiran para el otro, primero. Pero además, yo creo que el centro no es algo como dice, yo soy de centro. El centro es un resultado de una operación de confluencia entre distintos factores políticos, que igual siguen fragmentados, separados y disgregados. Con lo cual sí, es posible que el centro sea, yo creo que antes creí que era relativamente posible, creo que es bastante difícil, si no imposible. Porque además, por ejemplo, el experimento de construcción de un proceso que lleva a una posición de centro es posible en Brasil con un Lula que ve mucho más allá de lo que ve el PT y dice, miren, vamos a ir con Alckmin. Que es como si en 2019 Cristina hubiera decidido ir con Larreta, no con Alberto, ¿no? Claro. Pero Cristina no pudo sostener eso, por la razón que sea, y en cambio sí Lula puede sostener eso. Y tiene el PT a veces en riña con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Lula tiene una posición frente al tema de Venezuela y el PT tiene otra frente al tema de Venezuela, ¿no? Argentina no resistiría o no ha sido capaz de mostrar la fuerza para organizar un proceso político en que esa diversidad no estalle, ¿no? Bueno, pero ha sucedido, ¿no? Durante la década ganada, por ejemplo. Estas tensiones que había por diferentes ideas, pero convivían dentro de un momento, había una conducción clara. Hasta cierto punto. Bueno, sí, obvio. Y digamos, porque pero aparte no creo que hubiera sido fácil, ¿eh? Entonces, yo no estoy pensando que... Pero últimamente escuché, y aparte fueron dichos públicamente, no estoy inventando nada, por ahí es mentira lo que dijeron estas personas, pero lo dijeron, que es que Néstor Kirchner en 2009 habló con varios dirigentes con los cuales él se había peleado y él decía, bueno, yo cometí 2 grandes errores que fueron dejarlo crecer a Macri en la capital y la 125, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es así. A ver, se lo dejó crecer a Macri en la capital con argumentos que se repitieron hasta ayer a la noche. Sí, no sé si hoy a la mañana pasado. se siguen repitiendo, que es no va a poder. No, dice, no va a poder, siempre pueden más, y siempre, y nuestros aguardentosos siguen diciendo, no, están, ¿viste? con la mano en el sillón, la cerveza, sirviéndose y pensando que uno es un loco que grita, ¿no? Hace 12, 14, 16 años que venimos con esa historia de cancherear. Bueno, igual No, un poco Macri ganó la ciudad por por eso la mismo. fórmula que en ese momento apostó el kirchnerismo. No, está bien. A eso voy. Era Filmus. No, está bien. Por eso digo que Néstor tendría razón si es que dijo esto que parece que dijo, sí. Que fue un error dejarlo ganar a Macri. Pero convengamos que también desde ese momento en adelante, más allá de esa toma de conciencia posible que tuvo Néstor Kirchner, lo dominante fue despreciar y desestimar las posibilidades de los otros, que son los mismos que después vienen y te dicen, che, pero el partido dura más tiempo. Sí, ya sé. O sea, cuando vos hiciste la jugada, vos no calculaste que el partido duraba más tiempo. Bueno, y la 125 fue un momento donde el peronismo rompió con el resto de la sociedad. Disoció acumulación política, o confrontó, mejor dicho, la acumulación política a la económica. Entonces, se terminó peleando ya no solo con el sector agroindustrial, claro, sino con una identidad mucho más amplia, que es el campo, y también con el interior, ¿no? Entonces eso organizó una oposición agonística, lo cual no creo que sea lo mejor que se pueda hacer. Claro, como siguen a la Clau, que para mí es como Galtieri, pero de izquierda. Si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. Y después terminás rindiéndote vos, todos los soldados que yo, pero vos no pagás ningún costo, ¿no? Entonces el agonismo y el antagonismo a muerte para mí no era una política.
pero mucho menos un antagonismo que tenés todas las de perder, Claro. ¿no? O sea, para mí, fundar la práctica política sobre la base de la declaración del antagonismo ya es problemático. Es lo más problemático. Adicionalmente, tiene el problema de que lo organizaron para perder. Eso no quiere decir que en la sociedad no haya conflictos, ni quiere decir que no haya antagonismo. Una cosa es que los haya y otra cosa es que uno los exacerbe. Porque estoy diciendo esto en prevención de que cuando uno critica el antagonismo a muerte que propuso el kirchnerismo con el campo, por ejemplo, vienen unos y son todos profesores de sociología y dicen, bueno, pero en la sociedad no puede no haber conflictos. Pero nadie está diciendo que no puede no haber conflictos. Pero que puede no haber conflictos, que no es necesario, que no es posible. Claro que hay conflictos. Ahora, ¿cómo gerenciás vos esos conflictos? Claro. ¿Cómo operás políticamente en esos conflictos? Y a mí me parece que en el 2008 declarar la guerra a muerte entre la oligarquía y el pueblo no era la mejor forma de gestionar políticamente los conflictos propios de la sociedad argentina, que eran conflictos que tenían que ver muchísimo con decisiones retrasadas sobre el modelo productivo. Yo te quiero hacer una pregunta, es una sensación personal, la comparto y vos le podés. La comparto y te pregunto a ver vos también qué opinás. Yo siento hoy que la política está como mucho más disociada, ¿no? Vive como si tuviera dos personalidades, la de, bueno, me pongo en mood de intentar hablarle a la gente y el problema, ¿no? Tipo, de la casta o de la política en sí. Y a nosotros nos pasa que nos gusta consumir política y que seguimos todo, etcétera, que parece que todos los quilombos que tiene La Libertad Avanza internos, que son un montón y que te llenan la tapa de los diarios, los propios problemas que tiene el bloque peronista, ¿no? Con todo esto que pasó la semana pasada, de que Mayans habló de Villarruel, que salió Moreno, que después salió Cristina. Digo, que después no tiene nada que ver todo eso con la realidad afectiva que vive la gente en la calle. Entonces, y a mí me da la sensación que hay algo que logró La Libertad Avanza o Milei, de que los problemas que ellos, ¿no? Que como que los problemas que ellos tienen queden disociados de la agenda real de lo que le pasa a la gente, porque a veces nosotros mismos te ves que estás hablando de, uy, viste, y fulano de tal, no sé qué, pero después tipo el problema es tan grave, ¿no? El otro. Hay tres cosas. La primera, la sociedad política es una ínsula en un terremoto, en un mar embravecido, y ese proceso tiene destino de fragmentación y de violencia. Por eso uno puede pensar, por ejemplo, puede haber una fórmula electoral ganadora que revierta la situación en la sociedad política, digamos, y eso no cambiaría mucho lo que pasa con el destino en general de la sociedad argentina, que está atravesada por miles de conflictos, ¿no? Entonces, para mí hay un peligro muy inminente, que es que vamos a una sociedad de fragmentación y de violencia. Fragmentación en las relaciones entre los estados provinciales y el Estado Nacional, fragmentación de los grupos sociales y fragmentaciones al interior de la política, dentro de la cual yo ubicaría estas de La Libertad Avanza, ¿no? Porque en realidad Milei lo que trajo a la política es una novedad muy grande, digamos, y un contingente de gente que se incorpora a la política, que en el marco de organizaciones políticas todas hipertrofiadas, sí, obliga a hacer un ajuste de la existencia de todas esas organizaciones, ¿no? Y entonces, ahí aparecen cortes transversales a toda la política, porque no hay una sola fuerza política que no esté rota. En parte están rotas porque cada una tiene su paritaria específica con el gobierno. Y esto incluye también al kirchnerismo, obviamente, ¿no? Porque obviamente los radicales negocian cosas, los gobernadores negocian cosas, los del PRO negocian cosas y el kirchnerismo también negocian, ¿no? Y todos son fulleros, no, porque con esto después vamos, qué sé yo, y le mienten a sus militantes horriblemente con esas cosas. Esa es una primera cosa. La segunda, porque lo otro era el marco social más grande. Y la tercera es que yo creo que la interna y acá difiero un poco con Manu,
La interna de la Libertad Avanza está magnificada en el imaginario de los opositores, porque los opositores de todo tipo, no digo solamente el kirchnerismo, en el fondo, todos ellos que dicen optimismo de la voluntad cada 2 minutos, creen que no pueden hacer nada. Sí. Están rendidos, están vencidos, se rindieron a su falta de ideas y a todas sus limitaciones. Entonces, lo único que creen que puede pasar es algo externo a ellos, porque de ellos no cabe esperar nada. No estoy diciendo yo que no espero nada, que la verdad es que no espero nada y aún así me decepcionan, pero ellos no esperan nada de ellos mismos, porque si esperaran algo de ellos mismos, dejarían de estar esperando que o bien un estallido económico o bien las rupturas de la Libertad Avanza hicieran el trabajo político que ellos no quieren, y a esta altura yo creo están convencidos de que no saben hacer. Yo no sé si lo saben hacer o no. Yo veo gente que está convencida de que no sabe para dónde agarrar para hacer ese trabajo político, incluso, vuelvo a insistir, no solo el kirchnerismo, todos los opositores. Yo conozco dirigentes opositores que gobiernan territorios, que están pensando la situación social es crítica y no entienden cómo no estalle, no saben cómo explicárselo y no saben qué hacer, no saben para qué lado agarrar, si hablar más con el gobierno, si generar algo opositor, ¿no? Entonces, ahí el problema es de la interna de la Libertad Avanza es apostar demasiado a que los quilombos de ellos resuelvan los de otros. Claro. Iba a decir algo más, pero bueno, no sé. Eran esas 3 cosas las dije. Valda, sos una máquina de dejar títulos. Y a mí, voy a decir algo, se armó un quilombo en el chat. Siempre que venís se arma un quilombo en el Ya chat. lo dije. Que para mí es genial, porque es mucho más divertido cuando... Sí, obvio. Cuando se empieza a picar. No sé, o sea, a ver, yo pregunto, ¿no? A los del quilombo del chat. ¿Qué resultado dio la insistencia en la negación? ¿No? Porque los argumentos que yo estoy diciendo, algunos a esta altura ya los está diciendo Cristina. Claro. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué pensar que no nos equivocamos muchísimo? Si llegamos a esto, ¿no? Porque aparte, hay otra salida mental para esto, que para mí es una mala salida, Sí. que es pensar que todo esto, porque es una forma profundamente antiperonista de pensar la política, que es pensar la política a partir de las élites, Sí. ¿no? Entonces, el peronismo fue un movimiento que, entre otras cosas, le dio protagonismo al pueblo y a las organizaciones populares en los más diversos modelos de organización, sindical, barrial, femenina. Ahora, esta misma gente que cree que el pueblo tiene agencia, cuando se explica los acontecimientos políticos, se los explica por factores externos y por élites. Son los dueños de los medios, son los dueños de las redes, sí. Son los dueños de las compañías aéreas que organizan reuniones globales. Bueno, todo eso existe, todo eso es importante, todo eso ya lo sabemos, pero lo que no estamos dispuestos a saber es qué es lo que pasa en la sociedad. Y ahí vuelvo a lo que me había olvidado. Yo creo, y esto es importante, que es esa disociación que vos ves, que en eso coincidía y eso era lo que quería subrayar, y era entonces la cuarta de las 3 que dije, que se agrega a las 3 de antes, que es, yo veo una disociación muy grande entre la tribu de los analistas económicos, la de los políticos y sus analistas políticos que entran en diálogo, y el análisis de la sociedad. Entonces, los economistas, como no hubo una expresión de protesta generalizada, se la pasan pensando, va a haber cambio de evaluación, qué sé yo qué, pero lo miran todo como si fueran mirando un tablero. Sí. ¿No? Y yo lo que veo, que yo hago más un trabajo de análisis social, es hay muchísima gente sufriendo, lo cual no quiere decir que se vaya a hacer antigobierno, porque cuando ven quiénes son los opositores, dicen, no sé, me da miedo, ¿no? Claro. Y me da dolor, y me da asco, todo eso dicen. Pero bueno, los analistas económicos están en eso. Los analistas políticos están jugando a la ciencia política de
centro, derecha, izquierda, espacios vacíos, espacios ocupados, el piso electoral, ¿no? El peronismo no puede tener un piso menos que el 24,3%, que son discursos de abogados de un régimen legal antiguo. Ese régimen electoral, esa distribución electoral, esa estabilidad electoral ya no es... Milei no fue un accidente. Estamos en un país electoralmente dividido. Pero ellos siguen en sus análisis y entonces están pensando, además, así como los economistas no tienen un desmentido en la protesta, los políticos no tienen un desmentido en sus cálculos electorales cuando no hay elecciones. Por eso hay agrupaciones que ganaban todas las elecciones cuando no había elecciones. No, porque las encuestas dicen. Y después, cuando eran las elecciones, eran totalmente diferentes a las encuestas. Pero no importa, pero siguen en su mundo. En su mundo de errores, como si fuese cierto. Y después está lo que está pasando en la sociedad. Y en la sociedad hay muchísimo sufrimiento, mucha gente también con esperanza. Y está crujiendo. Porque aparte la vida económica de la gente, más allá de sus posiciones políticas, está siendo muy complicada. Entonces esos tres mundos y esas tres visiones están totalmente divorciadas. No hay un análisis de lo que está pasando en la sociedad y no me refiero solo a identificar demandas. No, queremos agua, queremos... Claro, no. Eso es lo mínimo. Un estado de ánimo, una periodización de la historia, una capacidad de movilizarse o no en determinado sentido político. Bueno, todo eso que está pasando en la sociedad no lo saben los economistas y no lo quieren saber los políticos. Buen cierre. Fin. Yo te quiero agradecer mucho por venir. Hace 7 años que nos conocemos, creo que hace 7 años que te hice la primera entrevista. 7, un poquito más, pero O bueno, un poquito más, puede ser. Y para mí, cuando te vas de una charla con muchas preguntas y con ideas, ¿no? Y con cosas que no se te habían ocurrido, son como las charlas más enriquecedoras. Y siempre que hablamos con Pablo, Tal cual, sí. nos vamos con muchos títulos y con muchas preguntas. Yo igual coincido con todo lo que decís y me parece que también estamos... ¿no? Todos también estamos esperando un poco más de la política en general. Sí, la verdad es que creo, como dice la canción de Serrat, no esperes mañana lo que no te di ayer, ¿no? Yo no es que no lo esperaría de la política, creo que se lo pediría más activamente, se lo pediría críticamente. Creo que hay una frase que copié de un influencer que es Tomás Trapé, que la elección del año pasado significó para mucha militancia nacional, popular, democrática, etcétera, 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 una derrota. Y sobre todo la orfandad. Porque la verdad es que incluso aunque se mantenga la tendencia a votar a los mismos dirigentes, la intensidad de la relación con esos dirigentes es mucho menor que lo que nunca fue, y eso es la orfandad. Nadie espera mucho de nadie, ¿no? Y no voy a hacer nombre, digamos, pero nadie espera mucho de nadie. Salvo, digamos, gente que está en la tentativa de avivamiento de la vieja religión. Bueno, en esa orfandad, yo creo que quienes están en la orfandad tienen que tomar una decisión de decir, vamos a vender barata la orfandad a cualquier simulacro de renovación, de liderazgo o qué sé yo, o vamos a tratar de intervenir activamente en el proceso de resolución de orfandad y a no creer que aparece un padre en cada piedra. Que ves Mandela por todos lados. ¿No? Que es que el que no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Bueno, eso. Y de esta manera lo despedimos a Pablo y recomendamos la nota que escribió que se llama La Orfandad y los Profetas, en Panamá Revista para que la lean. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos a una pequeña tanda. A una pequeña tanda y ya volvemos. Gracias.